¿Qué tal dormiste anoche, Emilce? Ayer fue algo rarísimo porque pegué 9 horas. Bien. Impresionante. Me levanté radiante. Yo ¿De vengo corrido? de 2 noches seguidas de acostarme tarde y despertarme temprano. Así que vengo de 2 mal dormidas ¿Y te despertás seguidas. cansado? Hoy muy cansado. Pero, hoy muy pero ¿la cansado. duermen de corrido? Porque yo ya tengo parada obligatoria. Siempre a las 3, 2 y pico me levanto, me Para ir al despierto. toilet. La Y sanitaria. sí, claro. hago un pis, pero como que no concibo la de dormir de corrido. Esto ¿Ustedes fue sí? algo raro y estaba muy cansada. Me acosté más temprano que lo que suelo hacer y me hice 9 horas de corrido. De hecho, fue como algo llamativo y lo noté. Lo noté por cómo me levanté. Sería ideal, lo que pasa es que no siempre se puede. No. No solo por las obligaciones, porque a uno no No, la despertás cabeza. antes. La cabeza que no para. ¿Y cuántas veces estás ahí queriéndote dormir y decís, son las 2 de la mañana, me tengo que levantar a las 7, o sea, ¿Viste 5 cuando haces? horas y empezás a hacer las No, cuentas? tengo 7 horas, tengo Claro. 5, tengo 4 y media, ¿viste? Sí, Vas sí. haciendo cuentas y se va achicando. Pero ninguna de todas esas cuentas es negocio. ¿eh? No. No. Bueno, un poco está presentado el tema, así que lo escuchamos y lo charlamos. Comer mal se ha demostrado en ciertos estudios que puede acortar la vida hasta 10 años. ¡No! ¡Qué miedo! No, basta de comer mal. ¿Cómo comer sano? La pregunta del millón, ¿verdad? Yo le voy a dar 5 reglas. Espectacular. Esto me sirve. Cuando no tengas ganas de ir al gimnasio, piensa en cómo estabas antes, maldito. ¡Párate! ¡Vamos al puto gimnasio! Esto también me sirve. Comer bien, hacer ejercicio, listo, ya estoy. Así llego impecable a los 90 años. ¿Cuántas horas estás durmiendo al día? ¡Pará! ¡Me olvidé de dormir! De vez en cuando viene bien dormir, viene bien dormir. Hay cálculos bastante fidedignos que dicen que estamos durmiendo alrededor de 1 hora menos que hace 50 años y no tan fidedignos porque se basan más en anécdotas o en diarios que dicen que podríamos estar durmiendo 2 horas menos que hace 100 años. A ver, aunque los datos no sean exactamente eso, estamos durmiendo cada vez menos y eso es grave. Diego Golombek es biólogo especializado en cronobiología. Estudia los ritmos biológicos de los seres vivos. Uno puede no dormir una noche, o dormir mal, o dormirse muy tarde o muy temprano, y está todo bien. Pero cuando los problemas de sueño son crónicos, el cuerpo empieza a cobrártelo. ¿Cómo? En forma de enfermedad. Primero estás somnoliento, somnolienta o de mal humor, pero si esto se acumula, realmente se hace sentir la falta de sueño. Se altera el metabolismo, se altera la reparación, se altera el sistema inmune, se altera la consolidación de memoria y aprendizaje, se altera la salud. Dormir poco, en forma crónica, se relaciona con la obesidad, la diabetes y problemas cardiovasculares. Contrariamente a lo que se creía, que nos apagamos al dormir, la ciencia demostró en el último tiempo que hay áreas del cerebro que deben encenderse para dormir. No se trata solo de descanso. Cuando dormimos, procesamos información, asentamos aprendizajes y se desarrolla el sistema inmunológico. El cerebro se baña de compuestos indeseables en el sueño lento. Si afectamos el sueño a largo plazo, tenemos gran posibilidad de que esa acumulación de productos nocivos lleven a la enfermedad neurodegenerativa. Daniel Cardinali, médico experto en medicina del sueño, se refiere al Alzheimer. Sabemos que para el 2050 vamos a tener un aumento muy importante de personas enfermas con esta enfermedad que tiene como origen la acumulación de sustancias inadecuadas en el cerebro. Más claro, Prevenir la neurodegeneración hoy es equivalente a mantener nuestro sueño normal. ¿cuántas horas debiéramos dormir? Se lo pregunté a Mercedes Belán, miembro del equipo de medicina del sueño del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Un adulto debería dormir entre 7 y 9 horas. Ni cerca, ¿no? Los adolescentes deberían dormir entre 8 y 10 horas. ¿Qué haces a estas horas despierto? ¡Tira para la cama ya, desgraciado!
Lo importante es dormir la cantidad de horas a partir de las cuales uno se siente descansado, porque las necesidades de sueño vienen dadas en los genes. Están los dormidores cortos, los dormidores promedios y los dormidores largos. Según la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, el 53% de los argentinos tuvo problemas para dormir en el año 2020. En 2021, la cifra aumentó al 59%. Un problema contemporáneo es que nadie se va a dormir solo. Todos nos vamos a dormir con pantallas. La verdadera luz mala no es la del campo que está allá lejos, viejo Zenón, sino la que te llevas a la cama. La luz de las pantallas, la luz LED de la tele, del celu, de la tablet. Esa luz LED emite un color. Una longitud de onda que es la que más estimula a nuestro reloj biológico y le dice que es de día. Le dice, retrasá las horas. No hay problema, seguí de largo. Veo un capítulo más y apago. El problema es que después dormís menos, comprimís más tu ciclo de sueño, retrasás tu horario y te cuesta mucho despertarte. Además de los estímulos de las pantallas, esta sociedad nos exige ser productivos. Y para ser productivos necesitamos más horas. Y esas horas se las quitamos ¿a quién? Al sueño. Y el problema es que para producir necesitamos dormir. Cuando volamos y atravesamos usos horarios, nuestro sueño lo siente. Cuando llegamos a destino, para el mundo es una hora, pero para nuestro cuerpo es otra. Porque tu reloj no voló tan rápido, no se acostumbró, no se sincronizó tan rápido. Al cabo de unos días te acomodás. Pero esto nos pasa aún sin volar. Pasa en casa. Si el horario de la sociedad, el horario de tu trabajo, de tu escuela, de tus actividades, es distinto del horario que marca tu reloj biológico, hay un desfasaje, eso se llama jet lag social. ¿Jet lag social? Ejemplo más típico, despertarte con una alarma. Quiere decir que no te estás despertando en el momento que tu reloj biológico le está diciendo al cuerpo es hora de despertarse. Ahí hay un desfasaje. Si ese desfasaje es muy grande, empieza a haber problemas de sincronización. Una de las formas de ver el desfasaje también es ver la diferencia en nuestro ciclo sueño-vigilia durante días de semana o fines de semana, que en general nos vamos a dormir más tarde. Esa diferencia también mide el jet lag social. Aquí tenemos a Rafael, quien a las 7 de la mañana golpea con su puño al despertador. Apenas está vivo, por lo que todavía está en la cama unos minutos antes de que pueda levantarse. Todos somos Rafael. Los argentinos dormimos menos horas que el promedio mundial. Más allá de vivir estresados, de crisis en crisis. Tenemos costumbres que atentan contra el sueño y tiene que ver con todas aquellas que realizamos a última hora del día en vez de favorecer la aparición de la somnolencia. Estas actividades nos activan, nos despabilan. Escucha, tenemos cancha reservada esta noche y falta uno. ¿Estás para jugar? El dormir pasó de estar asociado al perezoso, al vago, a ser considerado casi un lujo. De hecho, en los programas de bienestar de las empresas, hace muy poco tiempo que el sueño y el descanso empiezan a tener un lugar preponderante. Es tal la importancia que además de la medicina del sueño, hay una economía del sueño. Cada vez son más las investigaciones que estudian cuántos dólares se pierden por déficit del sueño que se traducen en menos atención y accidentes de tránsito. Y lo bueno es que empezamos a naturalizar un poquito menos esto de estar todo el día cansados. No es normal, no es natural estar cansados, estar estresados, dormir mal a la noche. Cada vez hay más profesionales especializados. Animémonos a pedir ayuda, ¿no? A saber que esto es un problema, que no tiene que ser algo normal y algo natural. Bienvenido, bienvenida a esta relajación guiada para dormir. Lo peor es que cuando te aparece en el Instagram, viste que te aparece calma. Bajate esta aplicación que vale $80. O no, por ahí no sé si es paga. A veces la ves. Sí, no, en el claro. momento, pero nunca te la bajás. Por lo menos yo no sé. Yo me bajé varias. Lo que sí es cierto es que de la mano de todo esto que cuenta el TPDMI, hay también una tendencia de trucos o
no sé, técnicas para poder dormirnos mejor, como la ASMR, cierto tipo de sonidos que para mí funcionan. No sé, a mí realmente me funcionan. Los especialistas recomiendan ASMR, también meditación, lo que sea que sirva unos minutos de meditación, todo lo que te baja. ejercicios de respiración y algo básico que es muy difícil, sacar las pantallas del cuarto. Muy Evitar difícil. tener el teléfono a tiro, a una mano. Muy difícil porque eso no es solo un flagelo personal, sino que es cultural, digamos. Viene una generación que tiene el teléfono en la mano hasta el último minuto. Sí. Y hay un punto importante cómo va. que en Argentina pega bastante, que es la medicalización del sueño. Sí. Porque nosotros muchas veces en chistes decimos, bueno, me subo a un avión, me tomo una pastilla y me duermo, quedo knockout. Bueno, eso pasa en la mesa de luz y son medicamentos que no se tienen que tomar por 2 o 3 meses, porque eso genera una dependencia y es muy difícil salir de eso. Y después necesitas aumentar la dosis. Aumentar la dosis y además genera si lo pensás, no es nada natural, o sea, te estás pegando un mazazo químico porque te desplomás, te apagás. Y el sueño tiene sus momentos y sus fases y no hay ese sueño lento. Para todos los oyentes que nos estén escuchando y que se medicalizan, hay una cosa que se llama melatonina, que hay que tenerle más paciencia, pero ¿qué es con lo que están trabajando los especialistas? Una de las fuentes que es especialista, eso capo en el mundo, en melatonina, que es Daniel Cardinali, te dice, hay que darle tiempo a esto, sacarte de esos hipnóticos, es con la melatonina y es entrar a un sueño dulce y suave, no es ese masazo que es químico. Por otro lado, para tener números sobre estos, nosotros estamos tomando 32% más de hipnóticos que hace 5 años. Es un montón. Es un montón. Y es porque no podemos dormir. Y la pandemia debe haber influido, me imagino, Muchísimo. porque en la pandemia me parece que los que no dormían mal empezaron a dormir mal y los que dormíamos mal empezamos a dormir peor, ¿no? Total, eso está medido. Y otra peculiaridad que a mí me llamó la atención es el tema del uso horario de Argentina. Nosotros estamos ahora en -3 del meridiano de Greenwich, que es como si viviéramos en la punta de Brasil. Claramente no tenemos la luz que tiene Brasil en ese momento. Tiene que ver con, en su momento, Argentina adhirió a esto en 1920, pero es una convención más política que biológica, esto de los usos horarios, porque después empezamos con un ida para adelante, ida para atrás para ahorrar energía, que era el horario de verano, horario de invierno. Después se abandonó, quedamos en -3, nunca volvimos al -4 y eso a nosotros nos sacó 1 hora de sol. Y eso implica, por ejemplo, tiene incidencia muy importante en el rendimiento escolar, por caso, porque los chicos entran a un horario imposible para nuestras cabezas. Muy duro. Te levantás de noche, cualquiera que se levanta a las 7 de la mañana, hoy entra a un colegio 7:20, es de noche. Sí. Bueno, eso es una decisión política y de hecho hay un proyecto de ley que presentó la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza, que es para volver al -4. Y la verdad que sí. Aprovechar el horario, aparte con los problemas energéticos y económicos que traen los problemas energéticos, debiera ser. La importancia que tiene, digamos, a uno... Pienso cómo se cruzan las cosas, una Cámara de Diputados y una legislación en tu vida, bueno, tiene que ver con tus ritmos biológicos también. Por ejemplo, en esto, en tu calidad de vida, tiene que ver con el uso horario. Bueno, y no estamos hablando de los insomnios, estamos hablando de las personas que más o menos normalmente que no tienen una patología. Yo he pasado una época de insomnio, de no poderme dormir, de que me cueste mucho, de desvelarte. Es realmente horrible. Estás atrapado, es como una cárcel y hay gente que te dice, tomate un té de valeriana o digo... Leche caliente con miel. Claro, sí, pero escúchame, no me duermo en una cama de 2 plazas. Imagínate, el tecito no me hace nada. Esa es otra problemática, pero pensando también en esta cuestión que mencionaba, ya no sé si fue recién o en el TP, pero esta cuestión de que hay una sociedad que te exige todo el tiempo ser productivo, lo cual muchas veces te saca tiempo para hacer ejercicio físico, para tomarte un rato para vos, porque mencionamos mucho la meditación, pero la meditación es como hacer un ejercicio, no va a funcionar el primer día, no vas a lograr nada en un día, y mucha gente se siente y dice, no, yo no puedo, me hinché los huevos, y se va. Todas esas prácticas que terminan sirviendo requieren un tiempo también que estamos convencidos por el sistema en el que vivimos de que no lo tenemos. Y en realidad lo podemos tener. Es que lo que estamos haciendo nos estamos mordiendo la cola constantemente, que es esto, ser productivo, le saco horas para ser productivo, tengo que acortar, ¿qué puedo acortar? Y las horas de descanso. Bueno, y eso no podemos salir de ese circuito, y esto que vos decías de
de la meditación y demás, lo que sugieren los especialistas es eso, arrancar con algo muy cortito, 15 minutos antes de dormir, tener paciencia y darnos el tiempo porque es lo único que no se va a poder comprar. A reescuchar el TP entonces para tratar de resolver o acercarse a una solución para dormir un poco mejor, que en este caso es salud.